Seamos claros, el vendedor de por sí es un ser humano del cual el mundo desconfía. Cuando la gente desconfía de un vendedor es porque se les ha metido en la cabeza que los vendedores intentamos a cualquier costo, bajo cualquier circunstancia, endosarte algo que no necesitas. Cuando uno habla menos y cuando uno deja silencios incómodos en el medio, lo que estás haciendo es denotar que tú no tienes prisa por vender, que no estás ansiosa por cerrar y por ende estás atrayendo la venta en lugar de persiguiéndola, que eso aparte es lo que tenemos que hacer. Nuestra energía habla más rápido que nuestras palabras. Si yo entro con, ay, tengo que cerrar a este cliente, lo que voy a hacer es entrar con la escasez más pura y entonces no se va a cerrar porque el cliente lo va a sentir. Tú tienes que cualificar al cliente y mira cómo cambia. Te voy a contar algo que viniendo de una persona que se gana la vida vendiendo no te va a sonar bien. Vender no es rogar, vender no es convencer, vender no es perseguir. La venta tiene un hilo muy fino que mucha gente no sabe para qué lado tirar y si lo jalas tantito de más se te va a romper. Yo soy una persona que llevo muchos años dedicándome a las ventas, tengo a mis espaldas carteras de cientos de miles de millones vendidas, he vendido portfolios enteros de familias, he vendido edificios enteros, he vendido hoteles, he vendido diferentes activos, he vendido empresas que tenían muchos activos y después de todos los años te puedo decir algo, si tú ruegas, no vendes, si tú persigues, la venta se te escapa. Y estoy segura que todas estas palabras no solo te resultan familiares, sino que además las tienes muy grabadas dentro de ti. Es que hago algo que al final no cierro. Es que no sé por qué si lo hago todo bien, al final llega y no me firma. No te firma porque no estás entendiendo que vender no es perseguir. Lo que yo te quiero enseñar hoy es lo que a mí me ha costado cicatrices, pérdida de deals increíbles, pérdida de comisiones increíbles también, pero que a lo largo de estos años he aprendido a que el vendedor que ruega, el vendedor que persigue, el vendedor que está todo el día llorando, el vendedor que solamente va por la comisión, es un vendedor que se queda siendo vendedor mediocre toda la vida, que no ha entendido que esto no es un juego de técnica, sino un juego de persistencia, un juego de estar en donde tienes que estar y de saber lo que tienes que decir en cada momento. Te diría que es más un juego de escuchar que no un juego de hablar sin parar. Si todo esto te resuena y quieres saber cómo lo he logrado, quédate y vamos con papel y boli. Hoy te voy a contar 5 cosas, las 5 que vas a necesitar a partir de ahora para cerrar todas las ventas que siempre se te quedaban encima de la mesa y para aumentar la facturación de tu empresa por mucho. Eso sí, son 5 cosas que no solo no tienen nada que ver con la técnica que te han contado hasta ahora, sino que yo las he aprendido a base de golpes, cicatrices y de pérdida de dinero y de muchos deals a mis espaldas. Movimiento 1. El 99% de los vendedores que yo veo hacen mal. Y de hecho, yo lo hablo mucho con Mike, que está ahí detrás, que no la veis, y es que siempre le digo, es que no me vendería nunca a ti a esa persona que no me deja de hablar, que se sienta enfrente mío y que lo único que hace es corromperme la cabeza. Error catatónico. El vendedor que comete el error de hablar sin parar, que se queda sin aliento cuando está en una presentación, que le ha soltado 20 argumentos con 30 porqués, ha rebatido 30 objeciones del cliente y cuando se va a su casa con la sensación de, ¡buah, es que lo he hecho súper bien! Pero el cliente no te firma, el cliente no te cierra. Es que el cliente no buscaba de ti que lo persiguieras. El cliente lo que busca de ti realmente es lo que yo te voy a decir ahora y que nadie más te ha dicho, que lo cualifiques. Cuando tú cambias la energía de la venta y pasas de, en lugar de yo perseguirte para que me cierres y en lugar de entrar a una reunión, like, ay, esta venta la tengo que hacer, lo voy a cerrar a este cliente, yo entro con esa energía de escasez completa a la que mi cliente no solo se va a dar cuenta, sino es que va a entrar conmigo en automático. Por eso nuestra energía habla más rápido que nuestras palabras. Nuestra energía convence antes de lo que tú lo puedes llegar a hacer con tu intelecto. Tu energía es la que está driven toda tu presentación. Si yo entro con, ay, tengo que cerrar a este cliente, lo que voy a hacer es entrar con la escasez más pura y entonces no se va a cerrar porque el cliente lo va a sentir. Tú tienes que cualificar al cliente y mira cómo cambia. Si en lugar de decirte, te quiero vender porque esto, porque lo otro, porque yo te digo, mira, te voy a hacer la presentación sin compromiso alguno para ver si cualificas para nuestro producto. La energía es completamente diferente. Ahí paso de quererte perseguir para cerrarte a que yo voy a escoger si tú puedes comprar este producto o no. Y cambia en automático las reglas del juego y cambia por automático también el resultado de ese juego. Así que a partir de ahora, cuando vayas a entrar a una reunión, en lugar de ponerte como voy a perseguir, ponte en el tema de voy a ver si es bueno para ti. Y cuando te separas de esa escasez tan grande, que la escasez al final lo único que es necesito esa comisión, es como se traduce, cuando tú te separas de eso y dices, mira, voy a ver si esta persona verdaderamente cualifica para mi producto, tu energía va a ser una energía en la que se va a envolver esa persona completamente
y va a entender que quien mandas eres tú. Evidentemente, tú quieres generar esa venta, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que dejes de querer vender. Lo que estoy diciendo es que hoy, más que nunca, el cliente necesita hablar, porque cuando el cliente te hable, tú vas a poder entender. Una venta en la que solo habla el vendedor jamás se ejecutará, o solamente le venderás a las personas que verdaderamente están entrando a comprar tu producto. Y para mí, para que yo te convierta en ese vendedor del 1% en el que tengas a las espaldas cientos de miles de millones vendidos, no tienes solamente que vender al que viene para comprarte, tienes que venderle al que no tenía la intención de comprarte nada, sin embargo sale por la puerta con tu producto porque considera que verdaderamente le va a hacer un bien en su vida. Y es ahí donde cambia por completo el juego. Mira, te voy a contar una historia que sabéis que a mí me encanta contaros historias porque sé que os podéis sentir mucho más identificadas e identificados. Hubo una vez que yo estaba enfrente del cliente más grande probablemente que he tenido en todos los tiempos de Salash. Y era un cliente que tenía una cartera de arriba de 1.000 millones, o sea, espectacularmente grande. Evidentemente, yo era muy consciente que estaba compitiendo no solo yo, o sea, yo sabía que habían millones, imagínate los buitres que le iban detrás a ese hombre, ¿no? O sea, si cuando alguien tiene un poquitico de dinero en el bolsillo se te pega la misma vida de medio Miami, pues imagínate tú si saben que tienes una cartera semejante carterón. Entonces yo cometí el error de, en lugar de ver qué me diferenciaba a mí para ofrecérselo, creer que lo que a esa persona le iba a impactar era mi profesionalidad. Y entonces yo me puse ahí, y yo me había estudiado el mercado perfecto, me había estudiado lo que él quería, yo sabía quién era, yo había investigado, había hecho mi trabajo de due diligence personal con anticipación, había estudiado también la data que salía pública de todas las propiedades que tenía para saber qué yo le podía ofrecer. O sea, yo iba con mi carpeta hecha. Y lo que aquel hombre me dijo me reventó. En un momento de la conversación él me dice, no sé qué estaba diciendo yo, no sé, pues le hice un comentario algo bonito, no me acuerdo, pues, qué bonito es esto. Y me dijo, toma, te lo regalo. Y yo le dije, ¿cómo crees? No. Me dijo, ok, y lo agarró. Y yo estaba, ay, no, ¿por qué le dije que no? O sea, sí es que yo sí que lo quería. Y me dijo, para que aprendas. Cuando uno quiere algo, porque él me vio con la cara, me dijo, cuando uno quiere algo y otra persona se lo ofrece, no digas que no para quedar bien. Y lo mismo has hecho con la venta. Te has creído que me ibas a ganar solamente porque me has dicho todo es comparable. Si yo quisiera saber eso, yo agarro a ChatGPT de la época y le pregunto. Yo no quería saber eso, yo quería conocer con quién hago los negocios. Y lo más importante para mí con la cartera que yo tengo no es tanto el know-how que tú puedas tener, sino qué tan fiel tú me puedes ser a mí en los negocios y qué tan leal me puedes ser para saber que yo estoy poniendo mi patrimonio y mi dinero en las manos de la persona correcta. A mí aquello fue un jarro de agua fría, me desbarató por completo, me tiró al piso y me sentí la peor vendedora del mundo. Cuando todas esas emociones me invadieron de manera negativa, en lugar de ver la posibilidad que yo tenía enfrente y la oportunidad que yo tenía enfrente de el pedazo de consejo que me había dado una persona que la gran mayoría de realtors nunca van a tener ni siquiera la capacidad o la posibilidad de tomarse no solo un café, no, es que ni que esa persona te dedique una palabra. Y a mí, esa persona, lejos de criticarme como lo podría haber visto en ese momento porque estaba chiquita y porque me sentí quizá atacada o mi ego se sintió atacado más bien, ahora te diré que gracias, si me estás viendo tú sabes perfectamente quién eres porque me diste el consejo que hoy sigo a pies juntillas y que hoy aplico yo con la gente que tengo alrededor trabajando. Muchas veces no contrato a alguien solamente porque tenga un gran currículum, contrato a alguien porque tiene un gran corazón y es una gran persona. Y todo lo demás, hábilmente, ¿no? Te lo puedo enseñar. Entonces, aquello a mí se me clavó y viene mucho a colación de lo que te estoy comentando ahora. No trates de perseguir nada. ¿Ves? Yo ahí perseguía esa venta, ¿no? Me preparé, estudié tal, y ante los ojos de cualquiera puedo haber dicho, oye, Marta se merecía ganarle ese portfolio. ¿Por qué? Porque mira, esto no. Sin embargo, lo que estaba buscando el cliente era completamente diferente. Así que no siempre lo que uno cree que el cliente quiere es lo que verdaderamente quiere. Escucha y sobre todo entra con esa energía de voy a ver si calificas, porque ahí te va a cambiar la rueda de juego por completo. El movimiento número 2, que es el más típico, que lo veo en muchos vendedores, sobre todo en los más nuevecitos o cuando ha entrado alguien muy nuevecito en Salash, que es el tema de la objeción y sobre todo la objeción referente al dinero. Es decir, esto es muy caro, ¿vale? Cuando alguien te objeta sobre el precio de lo que te está comprando, del producto que estás o servicio que estás ofreciendo, nunca la objeción real es el precio per se. Y te voy a decir las opciones que son, porque de verdad es que son de libro, o sea, no falla. Solamente hay 3 posibilidades por las cuales tu cliente está objetando el precio. Y el precio no lo es. Una es que no ha entendido bien lo que le estás ofreciendo. ¿Cuántas veces estamos enfrente de vendedores que nos hablan, pero hablan tanto y tratan de además hacer un link conmigo para vincularme, para después tal, para después cual, que al final no me ha quedado claro cuál es tu producto o servicio, no me ha quedado claro exactamente cuál es el paso A, dónde estoy hoy, dónde podemos ir y a dónde me quieres llevar con tu producto. No me ha quedado claro qué es lo que pasará si te compro, no me ha quedado claro qué es lo que me ofreces. Entonces, si a mí no me queda claro qué es lo que me ofreces, no tienes un potencial cliente enfrente, tienes un potencial
confundido enfrente, que es una C también, pero en lugar de cliente, de confundido. Para tú no tener a una persona confundida, por eso hay una cosa que se llama script. Tienes que escribir cómo es que vas a presentar tu producto. Estamos claros que yo puedo presentarte este micrófono diciéndote es un micrófono que vas a poder hablar con él y hacer vídeos. Puedo irme más técnica, si eres una persona con un perfil más ingeniero, ¿no? Me metería más en cuánto tienen, cómo hablan, los megahercios que se acaba, ¿no? Después, si eres alguien que te gusta mucho ser o hacer bromas y te lo huelo, pues yo te diría que mira, es que con esto pareces hasta Beyoncé, tal, no sé. O sea, se trata de adaptar tu producto a la persona que tienes enfrente y siempre tienes que ir fuera del guión, o sea, no se puede notar que estás leyendo. Pero, sin embargo, sí que te diría que necesitas tener un A, B y C en tu guión. Es decir, vale, primero voy a hablar de esto, luego de esto y luego de esto. Pero tiene que quedar claro quién soy, qué ofrezco, a qué precio lo ofrezco y por qué vale lo que vale. Porque si no queda claro, es una de las razones, una de las 3 razones por las cuales no te van a comprar y te van a objetar que es el precio. 2, es que de verdad el cliente no tenga el dinero. Si el cliente no tiene la pasta, pues evidentemente ahí poco podemos hacer, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para prevenir que tú hagas todo tu pitch, ¿vale? Que llegues al final y que te diga que no tiene el dinero o que tú veas que lo que le pasa es que no tiene el dinero? Puedes hacer esa pregunta al inicio, que esto a todos los vendedores les aterra. Si yo, cuando terminemos de hacer la presentación y te hago el recorrido, te enseño las propiedades, te encuentro algo que verdaderamente está acorde con tu criterio, precio, la zona que buscas, ¿tú estás dispuesta o dispuesto a ponerme una reserva hoy? Ahí yo sé con quién estoy hablando. Esa persona me responde que no. Yo ya sé que no puedo estar mucho tiempo ahí, porque esa persona a lo mejor está en el momento un comprador juguetón, que es el típico comprador que llega a un lugar y le encanta ver propiedades, pero al final no va a comprar, ¿vale? Tú tienes que saber con quién te juegan las cartas. No es malo que yo te lo diga así. Habrá gente que te diga, es que mira, me suenas demasiado pretenciosa. Perfecto, no es un cliente para mí. No todo el mundo es un cliente para ti. Y está bien también. El vendedor que solamente agarra la limosna de lo que los otros sobra, si hay un cliente que está en la misma zona y no le han saltado 8 rialtos, es que es un cliente barato, que ahora llegaremos a eso. Pero bueno, el punto aquí es, no tiene pasta, no le puedo vender. Te estoy diciendo un truco para que puedas atacarlo desde el inicio. Si no lo has hecho y has llegado al final y te das cuenta que no tienes pasta, pues suéltalo, porque pues, al final no vas a lograr que esa persona tenga pasta de un día al otro, ¿vale? Lo que sí puedes hacer es trabajarlo poquito a poco, dándole follow-up para el futuro, porque hay mucha gente que empieza contigo sin tener dinero. Yo he empezado muchas veces vendiendo cosas de 100.000 euros a alguien y ahora tengo carteras suyas de 3 y 4 millones. O sea, te quiero decir, la gente crecemos, ¿no? Evolucionamos. Entonces, también no te estoy diciendo que lo descartes, pero sí para ese momento. Y la tercera, que te puede pasar y por la cual te está diciendo que es demasiado caro, te está poniendo la objeción del precio, que nunca es el precio, es que todavía no confía en ti. Seamos claros, el vendedor de por sí es un ser humano del cual el mundo desconfía. Ya, déjate de contar otras cosas. Cuando la gente desconfía de un vendedor es porque se les ha metido en la cabeza que los vendedores intentamos a cualquier costo, bajo cualquier circunstancia, endosarte algo que no necesitas. Nos han criado mala fama y, como dice el refrán, cría cuervos. ¿Qué puedes hacer tú, que me estás viendo y eres una vendedora y un vendedor ético como lo soy yo, que sí te lo puedo decir con la boca bien grande? Vacúnalo. Antes de empezar a hablar, diré, mira, yo sé que lo que tú te vas a pensar es que todo lo que yo voy a decirte es para venderte. Y sí, no te voy a negar que evidentemente a eso me dedico. Pero te puedo asegurar que yo no me caracterizo por venderle algo a alguien que no lo necesita. Así que estés totalmente tranquila que si yo llegamos al final de esta conversación y tú por algo no quieres comprarte, yo no voy a ser la típica ni que te insista, ni que te esté... porque no me interesa esto. A mí me interesa que mis clientes estén felices y el que está aquí es porque quiere estarlo. Si tú partes de esa base, la persona ya dice, bueno, estoy hablando con alguien tal. Tienes que generar rapport, se dice en inglés, que es como que la persona te vea como alguien con quien poder hacer un trato. Si tú no le has generado confianza, porque probablemente has hecho las otras dos también mal, esa persona no vas a lograr llevarla a cierre, pero no la vas a lograr llevar a cierre así tú hables todo el rato, así tú le rebatas 30 objeciones, así sepas de qué color es el tubo del gas del edificio, así tengas toda la información de los metros cúbicos que tiene de agua la piscina. Al cliente no le importa esto, al cliente le importa saber que, oye, estoy con alguien que verdaderamente es un profesional de esto porque se dedica a esto. 2, es una persona que no me va a engañar. El cliente no puede sentir que vas a ganar más que él. El cliente tiene que sentir que él está ganando. Y 3, es una persona que tiene un producto que sí puedo necesitar, que aunque no fuera algo que fuera de primera instancia, verdaderamente me puede funcionar. Y ahí van a ser las 3 cosas con las cuales tú vas a poder entender que cuando alguien te hace la objeción del precio, nunca es el precio, son cualquiera de estas 3. Una historia que te voy a contar y me pasó a mí como clienta. Yo estaba comprando un condominio y de repente cuando llegamos al tema del precio, yo objeto, típica clienta, ¿no? Que en la zona hay producto más barato. Cuando ese vendedor me empezó a comparar con toda su competencia, me empezó a decir que Pepito Flores tenía el metro cuadrado tanto, el otro, tanto, el otro, tanto. O sea, un vendedor que se sabía todos los precios de toda la competencia. Pero a mí, ¿qué me dijo? ¿Cuál fue el mensaje que me dio a mí, que yo era la clienta en ese momento? Que me estaba abaratando su propio edificio. ¿Por qué? Porque aparte, sin yo decirle nada, me ofrecí descuento. Error catatónico. El precio
abaratarlo, ofrecer descuentos sin que te lo pidan, sacar esos ases que nosotros tenemos bajo la manga, lo único que van a hacer es que tu cliente no cierre, porque a mí me generó mucha desconfianza, que yo no hubiera pedido nada, solamente objetase por el precio y que esta persona ya me ofreciera un descuento. Y lo primero que pensé fue, este no vende nada, y si no se vende nada, nadie queremos comprar algo que no se vende. Nadie queremos sentir que lo que yo estoy comprando lo puede tener cualquiera, así sea 50.000 euros, 100.000 euros, 200.000 euros, o sea, no importa, no es solo la gente elite que solamente busca que su vecindario sean 20 vecinos, no, es que todo el mundo, consciente o inconscientemente, buscamos que lo que estamos comprando sea la oportunidad, nos sintamos elegidos, nos sintamos únicos. Recuerda que esto es un juego emocional, no lógico. Si esto es un juego emocional y no lógico y tú no logras hacerme sentir que lo que estoy comprando verdaderamente tiene el valor por el precio que estoy pagando, no lo voy a comprar porque interiormente el valor y el precio para mí son otros. En cuanto tú me lo abaratas, para mí ya a lo mejor pagarte 100.000 euros es barato, o sea, de repente es como que estoy sintiendo que estoy pagando de más, cuando realmente a lo mejor estoy pagando de menos y estás haciendo un gran trabajo tú como realtor de negociarme un gran precio, pero no me estás haciendo sentir así porque me has abaratado el producto ofreciéndome un descuento sin que yo te lo pida. Son reglas básicas, evidentemente hay muchísimas más, no solo estas te vas a convertir en el vendedor del 1%, pero con estas, si las sigues al pie de la letra, sí vas a cambiar drásticamente tu facturación porque te las dice una vendedora de pura cepa que nací vendiendo y nací de vendedores y aparte he estado toda mi vida formándome con los mejores mentores de cómo podía mejorar mi nivel de venta. Y lo que sí te puedo asegurar es que yo me he dado cuenta durante muchos años que yo puedo tener muchos defectos, pero vender mal no es uno. Así que sí. Movimiento 3. El silencio es muchísimo más caro que estar y hablar todo el tiempo o tratar de convencer a tu cliente todo el tiempo. Hay una técnica que es valiosísima en las ventas, que cambia de manera brutal y titánica lo que estás cerrando ahora a lo que tú puedes llegar a cerrar si la aplicas. Y encima es gratis. Y yo creo que a lo mejor por eso no le damos el valor suficiente. Y se llama el silencio. Normalmente a los vendedores nos aterra el silencio. Llega un momento en una conversación que es natural, que no puedes estar 2 horas hablando sin parar porque te quedas desgañitado. Entonces, cuando llega ese momento de pausa, la gente se pone muy nerviosa. Y es un arma que los que sabemos negociar utilizamos mucho a nuestro favor, sobre todo cuando estamos frente a alguien que se pone nervioso y que lo ves que se pone nervioso. ¿Por qué los rusos negocian tan absolutamente, abruptamente y titánicamente bien? ¿Alguna vez has tenido un cliente ruso? Yo tuve unos. Y recuerdo que no había ni un síntoma, ni una señal, ni un microgesto en su cara de que les estaba gustando o no lo que yo les estaba presentando. Entonces yo recuerdo que estaba ahí presentando y yo cada vez me ponía más eufórica como para ver si así se contagiaban un poco más y yo qué sé, y hacían un gesto, hacían algo para yo saber por dónde tenían que seguir. Era postura, ellos llegaron, se sentaron amables siempre, me saludaron todo, se sentaron, tal y como se quedaron, no se movieron durante la media hora que duró aquello. Yo llegó un momento que solté la toalla, dije, bueno, pues ya está. Y entonces llegó el momento de la oferta. Yo le lancé la oferta, yo soy fiel creyente que la primera oferta la tienes que lanzar tú, si no el otro va a poner las reglas del juego, a mí me gusta ponerlas yo. Y en base a eso que tú sepas por dónde estamos jugando, ¿no? Entonces yo lanzo la primera oferta, se la entrego, lo empiezan a mirar, se lo pasan unos a otros, yo estaba ahí enfrente, y la ponen encima de la mesa. Y yo era la primera vez que tenía un cliente de esa nacionalidad. Entonces yo la puse encima de la mesa y me puse un poco nerviosa, claro, porque lo estaban hablando. Y empecé a hablar. Y les empecé a decir, pues, cómo se podía seguir, qué era lo que iba a pasar, tal. Y yo decía, pero esta gente no me va a decir nada, ¿no? No, ni un sí, ni un no. Y ahí aprendí una lección valiosísima, que me costó esa operación, evidentemente, que es el silencio vende más que sigas hablando. Y después, tiempo después, vino uno de mis mentores, que se llama Miquel, que lo conocí en Playa del Carmen, y me dijo, cuando tú haces una pausa en una negociación y hay un silencio, el silencio incomoda, pero el primero que hable de los dos después de ese silencio pierde. Y si tú te paras a pensarlo, yo lo aplico inconscientemente. Es decir, cuando hay una pausa y hay un silencio, yo ahora no hablo. Yo me puedo quedar así. Y si estamos así, no nos hablamos, chingón, no me pasa nada. Pero tengo clarísimo que mi regla es no hablar. Porque cuando tú dejas que ese silencio haga su trabajo, al final lo que está pasando es que la primera persona que habla es la más ansiosa por cerrar el trato. Entonces, a nivel inconsciente esto pasa, yo te lo estoy explicando así, pero tú cuando esté pasando no vas a leerlo así, o sea, va a ser todo mucho más rápido. Pero si es la otra persona, que es lo que tú tienes que ofertar, que hable primero, ya tienes la sartén por el mango, aunque te parezca una técnica muy pequeña o que tú puedas decir, es que al final la venta son muchos microgestos que están uniéndose uno con otro. Lo que pasa es que lo que tiene que tener es una concordancia
el microgesto que hagas al principio con el que hagas al final, que es lo que la gente falla. Pero muchas veces el pensar que porque yo hable más voy a cerrar más o voy a convencer más es un error catatónico, porque cuanta más información me das, más chances tienes de equivocarte con algo, o más chances tienes de que yo, que soy muy viva, pueda encontrar alguna cosa que has dicho, ya no me cuadra, lo primero que dijiste con lo tercero, y hay una contradicción. Si hay una contradicción, yo no voy a confiar en ti, si no confío en ti no hay venta posible, ¿vale? Entonces, cuando uno habla mucho, las probabilidades, si nos vamos a la matemática pura, ponte a hacer números, ¿vale? Aumentan de que tú la cagues en algún momento. Cuando uno habla menos y cuando uno deja silencios incómodos en el medio, lo que estás haciendo es denotar que tú no tienes prisa por vender, que no estás ansiosa por cerrar y por ende estás atrayendo la venta en lugar de persiguiéndola, que eso aparte es lo que tenemos que hacer. Y esto que te estoy diciendo, mucha gente lo puede leer como si fuera una manipulación o puede decir que es una manipulación, pero está muy lejos de ser eso, porque lo que estás haciendo es que si yo te doy un precio, te pongo una oferta encima de la mesa y yo hay un silencio detrás, ¿qué hago? Lo que estoy haciendo es que le pongas valor a lo que yo te dije primero, que le pongas valor a esa oferta y que entiendas que ese es el precio que vale. Yo no voy a rebatirlo, yo no voy a rebajarme, yo no voy a nada. Ahí, cuando tú empieces a hablarme, sí me vas a dar una objeción real, cosa que es oro puro para mí, porque sí me va a dar el carril por donde seguir. Ejemplo, no, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo miedo de que mis hijos quieran estudiar en la universidad y que por hacer esta inversión me quede sin dinero. Ahí yo sé de dónde te viene el miedo, yo tengo que conocer, yo soy como el abogado del mal. Tú has podido matar a 20 personas, pero si yo soy la que va a la corte a defenderte y tú a mí no me das toda la verdad, yo no sé todo lo que pasa, es muy probable que cuando lleguemos ahí, aunque yo sea la mejor abogada del mundo, no te pueda defender porque no tengo la información. Y si el juez me dice algo que yo no sé, entonces a mí me dejas con el culo al aire, te meten en la cárcel, ¿entiendes? O sea, yo necesito tener toda la información. Eres ese abogado del mal y esa abogada del mal que lo vas a salvar de todo absolutamente, pero necesitamos la información. Así que, lejos de esto ser una manipulación, es un acierto en el camino si lo que tú pretendes es aumentar tu tasa de cierre, porque lo que te vas a dar cuenta es que cuando insertes ese silencio, que además me parece que es la herramienta más infravalorada que podemos tener los vendedores, te vas a dar cuenta de cómo ese silencio aumenta la tasa de conversión muchísimo más que saberte los metros cuadrados de la alberca o los metros cúbicos de agua de la alberca. El movimiento número 4. Si tú no crees en el precio, ellos tampoco. De las 1.200 alumnas y alumnos que han pasado por el Marcilla Academy, todas o casi todas son emprendedoras, tienen empresa, venden, tienen la venta en algún punto de su carrera profesional. Y veo mucho como son gente que se pasa la vida preparándose. Sin embargo, cuando tienen que salir al ruedo, les cuesta muchísimo. Tenemos que hacerles un montón de diferentes, no te voy a decir terapias, pero sí terapias de shock momentáneas en ese momento para que logren salir a la batalla como tienen que salir. Pero ¿sabes por qué? Todas o casi todas es el mismo patrón. Ay, es que esto vale 20.000, pero me da miedo decir 20.000 porque a ver si no me lo pagan, voy a decir 5. Entonces, no, son 5.000. No, tú tienes que saberte merecedor y merecedora de lo que tú haces. Si son 20.000, son 20.000. Y a lo mejor 5 te dirán que no, uno te va a decir que sí, y ese es el uno que tú quieres, porque el cliente barato lo único que te da son problemas muy caros. Acuérdate de eso. No todos los clientes son buenos y no todos los clientes son para ti. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir mi nicho, definir mi precio. Si tú ya has definido que tu producto cuesta 20.000, no lo abarates por nada ni nadie. Y no intentes hacerte pequeña y pequeño para caber en las manos de nadie. Regla básica de la venta, pero de verdad, no te puedo escenificar para que entiendas lo importante que es que cuando tú, no sé si utilizas pizarra, no sé si utilizas pantalla, habitualmente es una pantalla, cuando vayas a proyectar los números, sea con total seguridad aplastante de que eso hasta barato está. Porque si te notan que tú estás abaratando el producto, es lo que te he dicho antes, el cerebro del cliente se disocia y un cerebro que no puede entender del todo, que no puede confiar del todo y que le queda algún ápice de duda en alguno de los trámites de tu presentación, es un cerebro que se va a cerrar y no va a comprarte. Tu precio no es negociable. Tu precio es algo que tras muchos estudios, tras mucha infraestructura, tras mucha inversión, has logrado cerrar porque así es. Vete a fuego y a muerte con eso. No intentes que, es que para que me compro, para que me compren más, quizás si bajo el precio me compren más. Quizás si bajas el precio entonces nadie te compra porque estás infravalorando tu producto y lo que la gente necesita de ti es que sepas dónde tienes que estar. El merecimiento es algo que tenemos que trabajar, hombres y mujeres, constantemente. Porque los que venimos de abajo tenemos una voz interior que nos dice, no, pues es muy caro, no, pero eso cómo, no, pero ni que tú fueras tal, no, pero... Y esa voz es el vendedor mediocre. Esa voz tú tienes que saber que ni siquiera es tuya, ni siquiera te pertenece. Y si en algún momento te ha pertenecido, hoy le decimos hasta aquí llegué, no te quiero escuchar más, no te voy a dar más bola y no vas a tener más espacio en el copiloto de mi auto, salte, fuera, te saco. Y lo único que va a haber en el copiloto de mi auto es la abundancia, es esa tía
que sí se atreve. Para que cuando a mí me dé miedo, yo pueda irme con ella, que soy yo, y decirle, vamos, venga, que podemos. Esto es un juego. Y como juego no te puede dar vergüenza nada. La vergüenza era verde y se la comió un burro. Si yo para salir ahí y darle a mis hijos una mejor vida, tengo que ponerme roja, me voy a poner roja una, no, 1.000.000 de veces. ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa lo que la gente piense de mí? ¿Qué me importa lo que yo estoy haciendo mi trabajo? Yo estoy haciendo una presentación. Yo dignamente me gano la vida. ¿Qué problema tú tienes con salir ahí y pedir lo que es tuyo? Es que no tienes que tener ningún problema. Y si en algún momento lo tienes, para esto estamos la gente que nos dedicamos a esto, para decirte a través de esta cámara que no tienes ningún problema, que esos pájaros los puedes sacar cuando tú quieras, que es una decisión lo que te está alejando de cumplir tus metas y que hoy estás aquí para ser una mejor versión que tú ayer, no para competir contra fulana, ni contra mengana, ni contra nadie. No nos interesa quién hay ahí fuera. Lo que nos interesa es que el impacto que va a salir de ti es completamente positivo porque te lo mereces, porque tú lo vales y porque estás trabajando para ello. Y cuando una está así y une todos estos puntos, el triángulo mágico se cierra y no hay forma de que falle. La presentación de una persona, cómo me veo, cómo me escucho, que no me tiemble la voz, que sea una persona segura de mí misma, que pueda saber lo que valgo sin que lo pida como permiso cuando estoy en una negociación. Este es mi precio. Ay, pues encontré gente más barata, yo encontré gente que paga más. Listo. No importa lo que pase, pero toda tú y todo tú eres un conjunto como vendedor. Si tú en algún momento decidiste dedicarte a las ventas, tú tienes que saber que eres tu propia herramienta de trabajo. Así como hay gente que se dedica a algo que necesita una herramienta externa, tú necesitas la herramienta interna, que eres tú. Los vendedores somos nuestra propia herramienta de trabajo, desde cómo nos vestimos, a cómo nos vemos, a cómo leemos, a cómo caminamos, a la seguridad con la que hablamos, al timbre de voz que usamos, a cómo subimos y bajamos la voz. Todo está medido consciente o inconscientemente por ti. El vendedor que se te tragó, la vendedora que se te tragó, sabe perfectamente lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. El que te crees o la que te crees que no eres técnico, eres tú. Pero si tú te paras a estudiarte, y te lo pongo como ejercicio, grábate en la siguiente venta que tú hagas y te vas a dar cuenta cómo repites un montón de veces las cosas que ya sabes que funcionan. Eso es técnica. Eso es tener tu propio librillo. Como diríamos en España, todo maestrillo tiene su librillo. Tú ya lo tienes. Lo que pasa es que te has infravalorado tanto, te has creído que lo que has conseguido hasta ahora es porque te tocaba así, porque ha sido suerte. Y la suerte también a veces te la comió un burro. ¿Sabes lo que has tenido? 2 huevos como 2 manzanas de gordos para salir ahí fuera y buscar lo que es tuyo. Así que ahora lo tienes que seguir teniendo, pero además con la conciencia de que si ya te funcionó, lo que vamos a hacer es mejorarlo. Y apuesto contigo lo que tú quieras, a que creías que las cosas para vender más simplemente era invertir más, hacer más, y no tiene nada que ver con eso. La gran mayoría de cosas que yo te estoy diciendo son gratuitas, pero las tienes que aplicar con mucha conciencia y sobre todo con mucho temple, que no se te note que estás aplicando ninguna técnica, porque tú ya la tienes dentro. Trata de decirte estas palabras antes de entrar al ruedo de la siguiente venta que tengas que hacer. Yo soy merecedor y merecedora de la venta que tengo enfrente. Yo voy a ayudar a esta persona. Yo voy a decidir si esta persona puede comprar el producto o no. Y vas a ver cómo te cambia la historia. Movimiento 5. Aquí hay una cosa que sobre todo cuando estás empezando a vender te va a pasar y mucho, que es que tú llegas al final, ya has aplicado todas las técnicas, ya las sabes, pero llegas al final y te dicen, bueno, déjame pensarlo. Y todo se desmorona porque tú ya estabas saboreando esta comisión. No pasa nada, nos ha pasado a todos y te quiero explicar cómo gestiono yo cuando alguien me dice, me lo tengo que pensar. O, peor todavía para mí, déjame que lo hablo con mi marido. Vale. Si cuando llego al final de una conversación te responden con eso, lo único que significa es que sí ha habido algo de verdad que no le ha cerrado del todo. Aquí hay 2 formas. Una es que le digas, ok, dime cuándo te puedo llamar para que lo veamos, que esta vez ya te digo yo que lo más probable, el 99% es que pierdas la venta. O 2, como yo lo he gestionado siempre, que es enfrentando pero sin confrontar, ¿vale? Como por ejemplo, llegamos al final, no, Marta, mira, pero déjame pensarlo porque ahora tengo muchos gastos o qué. Ok, claro que sí, lo entiendo, es una inversión grande, es lógico, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Siempre pido permiso antes de preguntar, porque ahí entonces hay un trick mental que me dicen sí y ya me van a responder, ¿vale? O sea, no me estás diciendo que sí a que yo te pregunte, me estás diciendo que sí a que me vas a responder, que eso es lo que yo quiero. Y entonces le pregunto, ¿qué es exactamente lo que te tienes que pensar? Y me callo. Y ahí es donde pasa la magia. Ese tipo de silencios después de preguntas importantes son los que marcan la verdadera diferencia en una venta. Y te voy a explicar por qué. Esa persona entonces la obligas a pensar por qué tiene que pensárselo. Y entonces te da el motivo real. Cuando te da el motivo real, ya tenemos un 50% de avance. Aunque tú no te lo creas, esta técnica ha cerrado muchas más ventas, la de preguntar ¿y qué es exactamente lo que te tienes que pensar? Que todas las anteriores. Porque cuando llegamos al final, llega el famoso del vendedor cambio de cara. ¿Qué cambio de cara no es otra cosa que yo he estado de una determinada forma, he tenido una personalidad, ves como te he dicho que éramos nuestra propia herramienta,
durante toda la presentación y cuando llego al cierre tiene que haber un cambio energético por mi parte. Por eso se le llama, en salas le decimos el cambio de cara, para que la gente, el vendedor, entienda que tiene que haber un cambio de tempo en la presentación, ¿vale? Aquí ya entramos en cierre. Imagínate que fueras un depredador, ¿vale? Y que llevas sin comer 3 meses. Ahí es el momento de salir a cazar. Y te aseguro que si a ti se te ve la sangre en el colmillo, la presa se te escapa. Entonces, ¿cómo hacen los cazadores? Calladitos, en silencio. Así tienes que estar tú. No se te puede notar, tu temple tiene que ser increíble, pero ya entraste en cierre. Enhorabuena. Así que lo que tienes que hacer es manejarlo con mucha elegancia y mucha cordura. En ese momento del deja que me lo pienso, tienes el 1000 por 1000 de posibilidades de saber una sola cosa, qué es lo que más te interesa y lo único que necesitabas, porque es lo único que te separa verdaderamente de que ese cliente te diga que sí, que es conocer la razón real por la cual te está pidiendo el tiempo. No tengas miedo de preguntar, no tengas miedo, no te dé vergüenza, no te dé nada el decir, oye, es que mira, a lo mejor yo me equivoqué en algo, o a lo mejor yo no hice esto. Si el cliente te dice, no, mira, es que, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de, no sé, la material que lleva al suelo? Pues ahí me he dado cuenta que es que el otro día me presentaron otra opción y el material era mármol. Es que hay gente que la objeción es esa. O sea, tú tampoco te creas que todo el mundo es muy complicado. Pero tienes que conocer la realidad, ¿verdad? Que si tú y yo no nos conocemos, yo no te puedo ayudar porque yo no sé lo que te pasa ni lo que quieres y al revés igual. Tú tienes que conocer cuál es la opción real. Al hacer esa pregunta, disipas tus dudas como vendedor, que esas son las que yo quiero que disipes. Mira, al final el cliente es un reflejo de lo que tú vas sintiendo. Y hay mucha gente que dice, pero eso no es verdad, porque luego, y se ponen súper técnicos, que yo no sé cuántas carreras tendrán de psiquiatría, porque para entender de esa manera el cerebro, como lo hablan en un mensajito, en un comentario, madre mía. Pero yo sí te puedo decir que el cliente suele ser, en un 90% de los casos, voy a dejar ese 10, ¿vale? Para no ser tan totalitaria, pero para mí sería un 100% de los casos, es un reflejo del vendedor. Si el cliente no está seguro es porque el vendedor no está seguro. Si el vendedor no cree en el precio, el cliente va a pensar que el precio no está bien. Si el vendedor no cree en que puede cerrar una operación, el cliente no se va a cerrar porque va a sentir lo mismo. Entonces, en ese vaivén, en ese espejo, tú tienes que saber que cuando llega el momento crucial, que es el cierre, cuando estás en ese momento y ya te dijo, déjame pensarlo, ahí es donde yo saco mis armas como vendedora y empiezo a vender. Hasta aquí yo lo que he hecho ha sido presentar, cualificar, estar contigo, apapacharte en el camino. No he sacado el colmillo en ningún momento. Ahora es que vas a sacar el colmillo verdadero y ahí es donde empiezas a vender. O cuando el cliente te dice que no le interesa, o cuando el cliente te dice, déjame que me lo pienso, déjame que lo hablo con el marido, déjame hacer números, déjame lo que sea. Haz siempre esta pregunta. Claro que sí. O sea, siempre no confrontes. Lo entiendo, es lógico, es una gran inversión. Claro que sí. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es lo que verdaderamente tienes que pensar? Mira, todo lo que te he contado hoy, el silencio, la objeción del precio, el estar de una forma o de otra cuando estás vendiendo, ¿no? En utilizar todo lo que el cliente te va a decir a tu favor, es solo una parte de lo que verdaderamente tienes que hacer cuando te estás enfrentando a vender, ¿no? La gran mayoría de vendedores sois comisionistas y vais al éxito, por eso me parecéis los más valientes del mundo y la mejor profesión que existe. Sí que es cierto que después de esto y de aplicar esto te vas a dar cuenta cómo cambiando cosas que son bastante simples, vas a cambiar drásticamente todo lo que tienes y estás obteniendo a final de mes como beneficio de toda esa siembra que has ido haciendo, ¿no? Cuando te llegue la cosecha. Sí te tengo que decir que te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Imagino que estarás diciendo, dime la mala primero. La mala es que si tú no te suscribes y no te apuntas a mi newsletter, te vas a perder un montón de cosas que digo súper interesantes para que la apliques en tu negocio. Y la buena es que hacerlo es gratis. Así que te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas suscribirte a mi newsletter, que además la escribo yo, que siempre lo digo, pero es que hay mucha gente que automatiza, hay mucha gente que utiliza la IA para muchas cosas. Yo escribo yo de mi puño y letra lo que yo quiero poner, lo que yo quiero comunicar, las cosas que a mí me van pasando las utilizo para que también veáis que en la vida normal de una empresaria hay un montón de fuegos que hay que ir apagando y tal, y los voy poniendo para que vayáis también haciendo una relación con lo que os va pasando día a día y os ayude pues a poder apagar los vuestros con mayor facilidad. Te quiero decir que también la buena noticia es que todo lo que vas a ver a partir de ahora no solo te va a ayudar a que tu negocio crezca y a que tengas un sistema sólido atrás de toda esa venta que estamos hablando, que es a veces lo que nos falla a los vendedores o la gran mayoría de veces lo que falla. Hay grandes vendedores pero que no llegan a tener negocios exitosos o sólidos detrás porque dependen 100% de él. Yo te voy a enseñar a no solo
desprenderte en algún punto, sino a poder mantener y crear un sistema sólido atrás de ti para que no dependas solamente de lo que tú vendes, sino que puedas aprender a enseñarlo también a los demás y tengas un gran equipo que esté a las espaldas y al lado tuyo siempre para crecer juntos. Así que os mando un abrazo muy, muy fuerte, muchos besos y como siempre, si algo de lo que yo dije te sirvió, quédatelo, te lo regalo. Y si algo crees que no es para ti, simplemente déjalo ir. Si sientes que hay alguien que necesita ver este vídeo porque necesita ese empujoncito para vender más, para que le llegue el unicornio de las ventas, que es lo que yo le digo a mis alachos para que vendan mucho, mándaselo y yo estaré encantada de recibiros siempre por comentarios, que me contéis, que me digáis cuándo lo aplicáis, porque la verdad que os leo muchísimo y me da muchísimo, muchísimo gusto ver cómo algo de lo que yo digo os puede llegar a servir tanto y llegar a impactar de esa manera positiva en vuestra vida. Un besito muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo.